Hola, hola, muy buenas tardes ya. ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria Ponce, soy coach y terapeuta en salud integral y el día de hoy hemos escogido hablar del tema de la ciática, mitos y verdades al respecto de esto. Hemos visto muy importante empezar a generar este tipo de contenido porque son padecimientos muy comunes, desafortunadamente, y de los que se sabe poco y a veces se tiene una mala información de lo que se sabe. Y por eso es que queremos platicar hoy un poquito de esto. Como siempre, pueden ir dejando sus preguntas si las tienen. Puede que lo estén viendo en este momento, puede ser que tengan la oportunidad de verlo más adelante, pero sepan que estamos a la disposición para responder también sus preguntas. Así que vamos a empezar. Primero vamos a platicar un poquito de qué es la ciática. Realmente la ciática nos está hablando del nervio ciático que nace de las últimas dos vértebras lumbares y que por diferentes razones que vamos a ir viendo se irrita, se comprime y esto hace que se irrite la raíz nerviosa o el nervio que se une en estos dos nervios, más o menos a la altura del glúteo donde se van uniendo, y hace que genere dolor que irradia hacia la pierna. El nervio ciático lo tenemos en ambas piernas, pero vamos a ir viendo cuáles son sus características. Primero, queremos hablar de esto precisamente porque es una situación bastante delicada, porque estos nervios, como bien les decía, recorren las piernas, rigen sus funciones, ¿sí? El tema de poder caminar, de poder pararse, de poder dar bien los pasos, toda esta información que nuestro cuerpo necesita para poder hacer nuestro día a día, empieza a verse alterada porque empieza a haber sensibilidad y dolor. Y esto es lo que hace que sea un padecimiento tan doloroso. Realmente la ciática o síndrome de ciática es un padecimiento que puede inhabilitar en algún momento a las personas. Hemos tenido pacientes aquí que vienen casi arrastrando la pierna, que no la pueden mover, no pueden dar bien el paso, lo dan con mucha dificultad, con mucho dolor y eso hace que sea tan delicada la situación. A pesar de que el nervio se extiende por ambas ramas, que era lo que les decía antes, que se dirige hacia ambas piernas, generalmente más bien, cuando es ciática se activa solamente un lado. Cuando se activan ambos, el nombre es otro. Pero cuando hablamos de una sola pierna, estamos hablando de ciática. Y no hay ninguna preferencia. Puede ser que le duela la pierna derecha o puede ser que le duela la pierna izquierda. Hemos tenido pacientes que nos cuentan que a lo largo del tiempo alguna vez les pasó en la pierna derecha y en la siguiente ocasión les pasó en la pierna izquierda. Por alguna razón también vemos que es bastante más común la ciática en mujeres que en hombres. No es que a los hombres no les da también frecuentemente, pero es un poquito más alta la tasa en el caso de las mujeres. Y vamos a ver que los síntomas de la ciática, que vuelvo y repito, van a lo largo de la pierna, consisten en dolor, un dolor generalmente muy, muy intenso y se va dejando al tiempo, y si se va dejando al tiempo cada vez es más intenso. Pueden tener sensación de ardor, como que algo les está quemando a lo largo de la pierna. Hay también hormigueo y sensación de pérdida de fuerza. Hay personas que dicen, es que yo siento que se me dobla la rodilla o no quiero dar el paso porque tengo sensación de que se me voy a perder la fuerza en la pierna o la he ido perdiendo. Eso por mencionar los síntomas más comunes. Y por eso es que queremos hablar también un poco de cuáles son los mitos y cuáles son las verdades, porque hay mucha información al respecto de estos temas. Y vamos a hablar de esto y luego también vamos a dar algunas recomendaciones para las personas que los padezcan. Así que vamos a empezar con el primer mito. El primer mito es, la ciática es el problema. Y realmente la ciática no es el problema. La ciática solamente son síntomas, los síntomas que la persona tiene. La causa está
en las vértebras lumbares, que es donde nacen las raíces nerviosas que hacen al nervio ciático. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber una desalineación entre las vértebras, estas últimas vértebras. A nosotros le llamamos a esto subluxación, que se mueve y es milimétrico el movimiento que hay de las vértebras sobre su mismo eje, y esto puede estar presionando las raíces nerviosas y generando la irritación del nervio ciático. Esa es como la más sencilla, por decirlo de alguna forma, pero no por eso deja de ser dolorosa. También puede ser por hernias discales, que el disco que tenemos entre las vértebras se comprime y eso presiona las raíces nerviosas y eso es lo que genera la alteración. Puede haber una estenosis de canal, que es que donde pasa la médula está un poquito más estrecho o está inflamado, o la espondilolistesis, que es que una vértebra se deslizó sobre la otra y eso también puede molestar eh, la médula o la raíz nerviosa, que para que ustedes sepan pueden ver también un material que tenemos de la semana pasada que habla de la columna vertebral y explicamos un poco de los nervios. Y pueden haber algunas otras degeneraciones de la columna. Entonces, si nos damos cuenta, el mito es que me duele la pierna y en la pierna está el problema. Ese es el tema. Y el problema no está, el síntoma está en la pierna, pero el problema está en la columna lumbar. Y eso es lo que tenemos que ponerle mucha atención. Por eso es que hay personas que la ciática, el dolor les empieza en el área lumbar, en el área de la cintura, digamos. Y a otros les empieza solamente desde el glúteo. Entonces, a quien le duele desde el área lumbar, le baja desde ahí, recorre el glúteo y recorre toda la pierna, y a algunas otras personas les inicia solamente desde el glúteo, pero recorre también el resto de la pierna. Entonces, no es verdad, la ciática no es el problema está en su espalda lumbar y por eso es lo primero que tenemos que chequear cuando tenemos este problema. El segundo mito es la ciática no se cura. Y esto tampoco es cierto, dado en casos muy, muy específicos. Aquí lo importante es que hagamos conciencia, y esa es la invitación que nosotros queremos hacer con estos materiales, es que no dejemos al tiempo estos padecimientos. A veces creemos que con una pastilla, que solo descansé y que ya medio me pasó. Yo siempre les digo a los pacientes que el problema que tenemos en general los seres humanos es que media vez el dolor no me imposibilita, no, si el dolor sí me permite seguir haciendo mi trabajo, hasta que ya no me permite hacer cosas importantes para mí, hasta allí lo atiendo realmente. Y estos casos generalmente ya no son solo de medicamento. Entonces, la ciática sí se puede curar. Hemos tenido casos, gracias a Dios, de mucho éxito en donde el paciente realmente se cura y empieza a caminar sin ningún problema y el dolor ya no vuelve a aparecer a menos que no tengan los cuidados adecuados, pero no es porque no se cure. Hay casos en donde las hernias lumbares o la degeneración de la columna que se tenga, si es ya demasiado compleja, allí sí. Pero la mayoría de los casos de ciática se pueden resolver muy, muy, muy bien. Nosotros por lo menos tenemos una tasa de éxito de un 80 a 90% de pacientes que se pueden recuperar muy, muy bien de la ciática. Así que es algo que sí se puede curar. Media vez la persona no dependa solo de medicamentos, porque también vemos personas que solo les dan esteroides y esteroides y esteroides, y claro, el esteroide le va a disminuir el dolor y la inflamación, pero no está resolviendo el problema de fondo. Por eso nosotros siempre recomendamos hacer terapia específica para el problema de ciática y en algunos casos acompañarse con medicamento. Porque cuando el dolor es muy intenso, pues lógicamente lo que no queremos es estar sufriendo. Así que ese era el segundo mito. El tercer mito es el dolor del glúteo y pierna siempre es ciática. Y eso tampoco es cierto. Tenemos muchos pacientes que vienen y nos empiezan a contar en la primera consulta qué es lo que les pasa y nos ponen, yo vengo porque tengo ciática. Y cuando empezamos a ver los síntomas, realmente no es eso lo que están teniendo. Están teniendo algo que se llama síndrome de falsa ciática, que consiste en un espasmo muscular intenso en el glúteo. Un espasmo es un músculo
que se contrajo. Yo siempre hago la analogía de que es como cuando movemos un lazo y se empieza a entorchar y se empieza a cortar. Pues algo así sucede en el músculo, se empieza a cortar y por eso es que uno dice que siento como un nudo, como algo duro allí, ese espasmo muscular que se genera a nivel del glúteo, y esto puede ser porque las personas pasan mucho tiempo sentadas, mucho tiempo manejando, o han hecho malos esfuerzos, pero los más comunes es esto, que pasan mucho tiempo sentado y son muy sedentarios. Entonces, como a la altura del glúteo, más o menos a la mitad, pasa el nervio ciático. Cuando este músculo se contrae tanto, empieza a irritar el nervio y empiezan a tener dolor, pero la diferencia entre la ciática y el síndrome de la falsa ciática, o una de las diferencias, es que en la ciática verdadera el dolor llega hasta la punta del dedo gordo, recorre desde el glúteo hasta la punta del dedo gordo en toda la pierna. En cambio, en el síndrome de falsa ciática, regularmente lo que pasa es que empieza en el glúteo, pero acaba atrás de la rodilla, por ejemplo, no sigue más. O hay pacientes que dicen, es que a mí me duele el pie y me dijeron que es ciática si solo le duele el pie, pero no hay dolor en el glúteo, o no hay dolor a lo largo de la pierna y solo en el pie, tampoco estamos hablando de ciática. Entonces, sí es importante que hagamos esta distinción para que se pueda hacer un buen tratamiento. La ciática duele solamente duele desde el glúteo, recorre toda la pierna y hasta el dedo gordo del pie, es muy doloroso. Entonces, ahí hablamos de los mitos y hablamos de cuáles son las verdades al respecto. Ahora vamos a hablar de nuestras recomendaciones en cuanto se tiene este padecimiento. La primera, para que podamos hacer esto en casa, eso nos ayuda muchísimo a poder ayudarnos un poco, ¿verdad? Lo primero es aplicar alternadamente calor o frío. Aquí la indicación es que puedan aplicarse cuando el dolor está en la parte más intensa, cuando el dolor es insoportable. Allí ayuda mucho poner frío, generalmente en el área del glúteo o en el área de la pierna que sea más dolorosa, porque hay puntos que generalmente le duelen mucho a la persona. Entonces, cuando el dolor está tan intenso, lo ideal es poner frío. Y cuando el dolor vaya cediendo, pueden poner ya calor a los días de que esto pase. Porque además la ciática es un padecimiento que sí lleva un proceso para recuperarse. No es un padecimiento que se quite tan rápido como todos quisiéramos. Entonces, otra cosa que pueden hacer es hacer compresas frías y en el mismo momento dejar por ejemplo, unos 4 minutos el frío y poner 2 minutos el calor, o poner 5 minutos frío y 3 el calor y repetir frío, calor, frío, tratando de empezar siempre con frío y terminando con frío. Pero cuando el dolor ya ha disminuido considerablemente, pueden quedarse con solamente el calor. La siguiente recomendación es hacerse un masaje en casa. Esto se recomienda sobre todo cuando el dolor no está tan agudo, no está tan intenso. Lo que más se recomienda es masajear en el área del glúteo, que generalmente va a estar tenso del lado que está activa la ciática, con un poquito de presión tolerable a lo que la persona aguante, con algún ungüento que le ayude a relajar el área. No debe ser un masaje tan fuerte, ni hay que estar tocando precisamente toda la pierna, a menos que la persona lo sienta bien, pero es ideal no hacerlo en estados muy crónicos, cuando está muy fuerte el dolor, sino que conforme va cediendo esto. El tercero es visitar a un terapeuta especializado o a un médico especializado para que le pueda hacer un buen diagnóstico y en base a eso dejar el tratamiento adecuado, ya sea terapias y medicamento o solamente terapias. Lo que nosotros vemos es que muchas veces el medicamento no resuelve de fondo. Hay casos en donde sí, les va bien,
pero la mayoría de casos realmente necesita hacer un poco de terapia porque hay demasiado espasmo muscular y eso los medicamentos por sí solos no lo van a quitar por completo, y por eso es que a veces solamente toman medicamentos y vuelven a reincidir de forma muy crónica después. Así que lo importante es visitar a alguien especialista en esto. La cuarta es hacer terapia paralelamente, por lo que les decía, ¿verdad? Que los medicamentos no resuelven el 100% del problema. Es importante hacer alguna terapia que de verdad esté yendo al fondo de la causa y no se esté quedando solamente en el síntoma. Nosotros aquí siempre tratamos de encontrar cuál es la causa para que tratemos la causa, porque nosotros podemos decirle, sí, pues sí, tómese lo que se está tomando para el dolor, pero no está resolviendo el problema. Los medicamentos para el dolor solamente inhiben, no significa que el dolor ya no está, sino que hacen que el receptor que envía el aviso de que hay dolor no funcione por un tiempo mientras hace efecto la pastilla, pero no significa que el dolor no está. En cambio, con terapias logramos ir al fondo del problema. Nosotros recomendamos muchísimo la acupuntura, recomendamos mucho el masaje terapéutico, como les digo, eso se evalúa en qué momento es el adecuado para hacer, y mucho del shiatsu, muchas otras terapias que nos ayudan a ir mejorando todas estas condiciones de ciática. Y el quinto, muy importante, es que hay que hacer reposo, pero no hay que mantenerse estático. Y es que también vemos que muchas personas, como tienen mucho dolor, que es completamente entendible, lo que hacen es tirarse a la cama y ya no se quieren mover porque les duele sentados, parados, acostados. El dolor de ciática es muy, muy molesto y molesta prácticamente todo el tiempo. El tema es que cuando estamos todo el tiempo en reposo, los músculos se tensan más porque no están en movimiento, no hay como calorcito que genera el movimiento que hace que también relaje el músculo. Entonces lo importante es sí reposar, pero no tener que estar tirado en la cama sin hacer absolutamente nada. Claro, depende de lo que el especialista le haya dicho, tiene que tener ciertos cuidados, dejar de hacer ciertas cosas, evitarlas o disminuirlas, pero no se trata de estar tirado solamente en la cama, porque eso lo que va a hacer es aumentar el dolor. Entonces sí es importante que se levanten un momento, que caminen un poquito, no estoy hablando de demasiado, lo que su cuerpo tolere, pero eso le va a hacer muy bien. Así que estas son todas nuestras recomendaciones al respecto de la ciática, y claro, hay muchísimas más que vamos viendo en consulta, pero estas son de las cosas que vale la pena que tomen en cuenta, porque muchas de ellas las pueden hacer desde su casa. También se hacen estiramientos, pero hay que saber en qué etapas de la ciática se pueden ir haciendo estas cosas. Así que, pues les compartimos toda esta información porque es una estrategia, como siempre les decimos, para mantener una vida saludable, que sea activamente sana, que realmente recuperemos nuestra salud. Estamos ya tanto en el corre-corre de la vida, en el estrés de la vida familiar, de la vida laboral, que se nos olvida que necesitamos a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo solo nos tiene a nosotros para cuidarlo, no tiene nadie más. Así que es importante tener una vida plena y sana para que, aunque los años pasen, no pasen por nosotros tanto. Así que sí se puede vivir sin dolor. Y pues les dejamos este material. Gracias por acompañarnos, para quienes nos acompañaron en este momento y para quienes lo vean más adelante. Así que nos seguimos viendo. Un abrazo a todos.